Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental de la Consulta Internacional de Psicoanálisis Grupo Cero de Virginia Valdominos. Muy buenas tardes, un lunes más a este encuentro con ustedes, con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes, que son desafíos para nosotros que responderemos a ellas desde el punto de vista psicoanalítico. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches en función de dónde se encuentren ustedes. Yo les hablo desde Madrid, España, en este momento desde mi consulta de Camarma de Esteruelas. Muy buenas tardes y bienvenidos. El tema de hoy ha sido propuesto por uno de nuestros seguidores o seguidoras y es el siguiente. Nos ha preguntado, en relación a todos estos vídeos que estamos hablando de las adicciones y en concreto del alcoholismo, nos pregunta qué tipo de suceso denota una regresión a la etapa oral en el alcoholismo. Habíamos dicho en otro vídeo que hablamos de esta adicción, que en el alcoholismo efectivamente se produce una regresión a la etapa oral. Y entonces nuestra seguidora o seguidor se preguntó, ¿y qué es lo que pasa en la vida de ese sujeto para que vuelva, para que regrese a la etapa oral? Bueno, quizás sería interesante empezar a hablar también de lo que es el concepto de regresión. La regresión es un movimiento psíquico que podemos realizar. Nuestro aparato psíquico, nuestra energía psíquica, nuestra libido, que es la energía psíquica, la energía sexual, digamos que puede llevar un movimiento progresivo o un movimiento regresivo. Un movimiento progresivo sería desde los deseos inconscientes hacia la conciencia y hacia las puertas de la emotividad, puesto que el deseo inconsciente siempre trabaja para expresarse, de día y de noche. Está en funcionamiento permanentemente y lo único que quiere es transformar, es llegar a la realidad. Quiere llegar a la realidad y quiere tocar la realidad y producir efectos en la realidad. Eso es lo único que quiere el inconsciente y además lo único que puede hacer, como digo, es producir efectos en la realidad, porque no se puede poner en contacto directo, sino que va a ser a través de la censura, va a tener que atravesar, porque también en el aparato tenemos una censura psíquica que es la que impide que el deseo inconsciente llegue tal cual a la realidad. ¿Por qué? Pues porque sería peligroso para nosotros. Recuerden que los deseos inconscientes son deseos sexuales infantiles y reprimidos, o deseos hostiles infantiles y reprimidos que hemos tenido que reprimir para hacernos sujetos del lenguaje, para hacernos sujetos sociales y poder convivir en sociedad con otros sujetos, con otros adultos. Hemos tenido que reprimir toda nuestra sexualidad infantil. Entonces, este movimiento sería el movimiento progresivo del aparato psíquico, desde el deseo inconsciente hasta la realidad, pero ahí se va a topar con la censura y se tiene que disfrazar, modificar, transformar para poder llegar a la conciencia, para poder llegar a tocar la realidad, pero, por tanto, lo que llegan siempre son los efectos del inconsciente. Los sueños, los síntomas, los actos fallidos, etcétera, todos de los que venimos hablando siempre en estos vídeos. Por lo tanto, nosotros siempre de lo único que vamos a tener noticia desde nuestra conciencia, lo que percibimos son efectos del inconsciente. Bien, pero este es el movimiento progresivo. Ahora vamos a hablar del movimiento regresivo en el aparato psíquico. Movimiento regresivo quiere decir que cuando el sujeto, el deseo inconsciente, la pulsión, mejor dicho, porque ya hablamos de deseo cuando se ha trabajado, cuando en el análisis lo interpretamos, pero antes de interpretarlo estamos hablando de pulsiones, es decir, de impulsos instintivos tocados por la palabra, porque en el sujeto humano no hay nada que no esté tocado por la palabra. Entonces, cuando la pulsión quiere llegar a la realidad, quiere salir, quiere tocar, quiere transformar, y se encuentra con ciertas dificultades en la realidad para satisfacerse, pues ¿qué hace el aparato? Toma este impulso instintivo, toma un movimiento regresivo. Entonces,
puede regresar, la regresión, el concepto de regresión, se puede referir tanto a las diferentes etapas del desarrollo libidinal, como también podemos hablar de una regresión tópica, es decir, vamos desde lo que sería desde es un intento del sujeto a volver a la huella de la percepción, a lo que entró por primera vez en el aparato, a lo que produjo inicialmente la primera satisfacción en el aparato. Bueno, entonces esto quisiera dejarlo claro antes de pasar a explicar el tema de hoy. ¿Qué tipo de suceso denota una regresión a la etapa oral en el alcoholismo? Porque vamos a hablar de la regresión y es un concepto muy importante en el psicoanálisis. Es un concepto que normalmente se utiliza mal desde otras tendencias, porque hablan de la regresión como no sé qué cosa, pero nosotros tenemos que especificar lo que es la regresión para el psicoanálisis. Porque si modificamos los conceptos, si desviamos los conceptos, ya no estamos hablando de psicoanálisis. Estamos hablando de cualquier cosa que no es psicoanálisis. Entonces, para el psicoanálisis, la regresión es un concepto muy importante que implica un movimiento regresivo desde la motilidad hasta el polo perceptual, desde el polo motor al polo perceptual, ahora les pongo un ejemplo, o una regresión también en el desarrollo libidinal, que es de la que vamos a hablar hoy. Regresión tópica sería entonces del polo perceptor al polo perceptual, del polo motor al polo perceptual. Por ejemplo, esto sucede en los sueños. Cuando soñamos, cuando dormimos, como digo, la máquina psíquica, el inconsciente, que es el motor de nuestro aparato psíquico, es el comandante, es el que pone la energía, el capital del aparato psíquico, bueno, sigue funcionando. El aparato psíquico funciona de día y de noche, si no nos moriríamos. Si dejáramos de desear, nos moriríamos. Entonces, el deseo también está trabajando durante la noche. Pero ¿qué pasa? Como estamos durmiendo, porque también hay un deseo en nosotros, un deseo del yo preconsciente de dormir, la censura está activada, siempre, también de noche. Aunque se relaje un poco, sigue activada. Entonces, la pulsión o el deseo que trata de llegar a la conciencia se encuentra con la censura y ¿qué hace? Además, se encuentra que está cerrado el polo motor, que estamos dormidos, estamos descansando, no nos movemos. Entonces, ¿qué hace? Toma el camino regresivo, va hacia el polo de la percepción y ahí se activan las huellas de la percepción y son esas imágenes que vemos en el sueño, ¿no? Que siempre el sueño trabaja con imágenes que han sido percibidas por el aparato y como que se reactivan por el aparato y hacen esa especie de peliculita que es el sueño, que no es más que un producto alucinatorio mientras dormimos. Esa es la regresión tópica. Ahora estamos hablando de otra regresión que estamos hablando de una regresión en el desarrollo libidinal, porque el desarrollo libidinal en el sujeto va a pasar que nuestra sexualidad, nuestro desarrollo psicosexual, vamos a pasar por diferentes fases o etapas hasta que llegamos a constituir la sexualidad adulta. Entonces, el niño, la primera agujero, orificio del cuerpo por el que empieza a gozar, a conocer el mundo, es la boca. El niño es todo pulsión cuando nace, ¿no? Ya nace en un mundo hecho de palabras, ya nace en un mundo de hablantes, pero todavía no habla, todavía no ha adquirido el lenguaje. Entonces es como un cachorro de una especie animal especial, que es el hombre, que nace sin nada, digamos, y que tiene que entrar en el lenguaje. Bien, pues entonces en ese proceso, el primer orificio, el primer agujero del cuerpo que se inaugura frente al goce va a ser la boca. El niño va a conocer todo a través de la boca y va a tener la primera experiencia del placer a través de la boca, que es cuando siente la tensión de la necesidad, del hambre, y viene la mamá y le da de mamar, ¿no? Le da de comer, y entonces esa corriente de leche tibia que entra a través de su garganta calma la huella, la tensión de la necesidad, ¿no? El hambre produce tensión, produce dolor, ¿no? Entonces llega la leche y calma ese hambre del niño y es ahí la primera experiencia del placer. Bueno, la primera experiencia de placer, por lo tanto, se va a producir a través de la boca, goce oral. Pero no se queda ahí, la libido continúa su desarrollo, continúa su
la construcción, digamos, del aparato del goce. Entonces, la libido tiene que continuar avanzando en ese desarrollo. Va a dejar una parte de pulsión, que vamos a llamar pulsión parcial, aunque es solamente pulsión de vida y pulsión de muerte, pero cuando está erogenizando la boca la llamamos pulsión oral, ¿no? Pues hay una parte de la pulsión que se va a quedar fijada a la boca, porque no dejamos nunca de gozar con la boca. Es una cosa que inauguramos ahí, en ese momento de la construcción del aparato psíquico, pero de la boca vamos a gozar siempre. De hecho, cuando comemos, por ejemplo, no solamente comemos por alimentarnos, normalmente comemos por goce, ¿no? Comemos mucho más de lo que necesitamos, o comemos ciertos alimentos porque nos gustan, no porque sea lo necesario, etc. Eso quiere decir que gozamos, tiene que ver con el goce oral. O sea que el goce de la boca no desaparece nunca, pero van a ir sumándose nuevos goces en el aparato. Después de la etapa oral se va a inaugurar la etapa anal. Esto quiere decir que una parte de esa corriente libidinal o pulsional se va a quedar fijada en la zona anal, en la fuente anal. Es decir, el niño va a tener que aprender a realizar el control de esfínteres, va a tener que aprender a retener y expulsar, y rasgos de carácter muy importantes como la minuciosidad, la limpieza, la tacañería, etcétera, se van a inaugurar también en este momento, van a comenzar a formarse en este momento de la etapa anal. Después la libido continúa su desarrollo, continúa la constitución psíquica, el desarrollo libidinal, y después de la etapa anal viene la etapa fálica, donde es un objeto, el falo es un objeto, primero va a ser imaginario, porque el niño que imagina que todos tienen falo, los objetos inanimados y los animados, los seres vivos y los no seres vivos, todo tienen falo, y después va a ir teniendo que construir la diferencia sexual. Pero al principio va a ver que unos tienen y otros no tienen, porque atribuye que el falo es el pene, porque él está en ese momento de descubrir su sexualidad masculina, tanto el niño como la niña, lo que sería el pene para el niño y el clítoris para la niña. Es una etapa masculina en ambos, y lo que se diferencia es masculino y masculino castrado, no hay todavía femenino. De la etapa fálica se va a avanzar al periodo de latencia, ahí se pasa por el complejo de Edipo, después se sale del complejo de Edipo por el periodo de latencia, donde se reprime toda la sexualidad infantil, y en la metamorfosis de la pubertad se inaugura la etapa genital, ¿no? Con la adolescencia. Bueno, o sea, que tiene que ver con la llegada del sujeto a la diferencia sexual, a la edad adulta, a una posición psíquica frente a la sexualidad adulta, etc. Ese desarrollo libidinal. Ahora vamos a ver, entonces, esta pregunta tan interesante que nos ha hecho nuestro seguidor: ¿qué tipo de suceso denota una regresión a la etapa oral en el alcoholismo? Porque claro, usted dirá, ¿el alcoholismo y esa regresión? ¿Y qué tiene que ver todo con la sexualidad? Bueno, todo tiene que ver la sexualidad. La sexualidad es todo aquello tocado por la palabra, y todo lo que nos sucede tiene que ver con nuestra posición frente al lenguaje, o con nuestra posición frente a la castración, a la diferencia sexual. Entonces, saludos a todos los amigos que lo estáis viendo: Antonet, Alfredo Molina, Dina James, Manuel Esquivel, Carlos Latorre, buenas tardes, Barcelona, desde Madrid, Manuel Borja Santana, saludos, Virginia Valdominos y Elizabeth Cuya Morales. Buenas tardes a todos los que estáis ahora conectados en directo y a los que lo vais a ver después. Bueno, entonces, claro, ¿cuál es ese acontecimiento o suceso que denota una regresión a la etapa oral en el alcohólico? Bueno, en el alcoholismo lo que sucede es que el sujeto se va a encontrar, digamos, con esas dificultades que todos encontramos en la vida adulta a la hora de posicionarnos en esa sexualidad adulta,
la diferencia sexual, la castración. En el caso del alcoholismo, el sujeto, digamos que tiene dificultades para adoptar esa posición y entonces regresa a una fase del desarrollo libidinal, es decir, a una forma de gozar infantil, que es la que se ha inaugurado en ese momento de la etapa oral, ¿no? La de mamar, la de chupar, ahí es donde se siente tranquilo. Frente a las dificultades de la vida, ¿qué hace? Se toma 4 cervezas, 4 vinos, 3 cubatas, lo que sea, 2 anises, y ahí se relaja, se siente tranquilo, aunque eso luego le va a traer muchos más problemas, pero es una cosa con el goce. Las enfermedades psíquicas, las cuestiones psíquicas, las que nos pasan, tiene que ver, es con nuestra manera de gozar, nuestra posición frente a nuestros deseos, nuestra propia sexualidad, que es esa, la manera en que gozamos. Entonces, para el psicoanálisis no es tan importante los sucesos externos, no es que sea un tipo de acontecimiento especial o determinado en el que genere en todo el mundo esa regresión a la etapa oral o el alcoholismo. De hecho, frente a un mismo suceso, a un mismo acontecimiento, uno se emborracha y otro no, ¿no? Entonces el peso no está, la importancia no está puesta en el acontecimiento o en el suceso, sino que la importancia está en cómo el sujeto se posiciona frente a ese acontecimiento, cómo reacciona, qué es lo que hace, cómo lo elabora, o si no lo elabora, porque regresarse a la etapa oral y emborracharse no es elaborarlo, sino que es más bien eso, volver a un goce que lo tranquiliza porque quedó una gran cantidad de libido fijada a la etapa oral. Porque hemos dicho que oralidad y goce oral va a haber siempre en todos nosotros, pero ahí en el alcoholismo quedó una gran cantidad de libido. Digamos que la forma de gozar prioritaria o preferida es la oral. Y es inconsciente que pasa esto, no es... O sea, él se da cuenta de que le pasa cualquier cosa y se tiene que ir al bar a beber, que necesita beber, pero no sabe muy bien por qué ni tampoco sabe controlarlo, no lo puede controlar, no puede transformar, porque está sobredeterminado inconscientemente, porque ese deseo inconsciente de ese sujeto busca su satisfacción y como no la encuentra de manera directa, se encuentra con dificultades para satisfacer ese deseo, para satisfacer, que nunca se satisface, ¿no? Para satisfacer esa pulsión, como tampoco, pues entonces tiende a regresar a esa etapa oral. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica, para Freud, para Lacan, para Menasa, para nosotros, solamente hay un suceso que es traumático para el sujeto, es decir, no hay sucesos traumáticos, ni siquiera, quiero deciros, una cosa como la dana, una cosa tan dramática, tan trágica, es de por sí traumático. Hay personas a los que inmediatamente al día siguiente de la dana están reconstruyendo su vida, no han sido afectados, mientras que hay otras personas que han sido totalmente afectadas y se quedan con un trauma psíquico increíble, ¿no? Entonces, es siempre la posición del sujeto. Claro, un acontecimiento de esas características es una gran cantidad de energía psíquica la que abre, digamos, y normalmente el aparato psíquico no puede reaccionar o elaborar toda esa cantidad. Pero siempre va a depender de la posición del sujeto psíquico, de la salud mental previa que tenga el sujeto, que va a poder elaborar en mayor o menor medida esos sucesos. Así que no es el suceso. El único suceso traumático para todos los sujetos, la mayor dificultad que hemos atravesado en nuestra vida, ¿saben cuál es? Todos nosotros. A ver, les voy a dejar pensarlo unos segundos, a ver si alguien lo dice. Me atraganto y todo, porque a mí también me pasó. Eso nos ha pasado a todos. Desde la perspectiva psicoanalítica, el único suceso traumático en nuestra vida ha sido el complejo de Edipo. Ha sido lo más difícil
por lo que hemos pasado. Y además no se pasa una sola vez por el complejo de Edipo. Atravesamos muchas veces en nuestra vida el complejo de Edipo. Cada vez que nos encontramos frente a una situación importante, psíquicamente hablando, una situación trascendental para nosotros, o que de alguna manera resuena, o que de alguna manera recuerda inconscientemente aquella otra situación, por ejemplo, una situación de celos, una situación de envidia, un conflicto con otra persona, pero que nos lleva a reactivar de nuevo el complejo de Edipo. Es decir, que cómo reacciona cada uno frente a los sucesos de la vida exterior está determinado o sobredeterminado por su posición en el complejo de Edipo. Y además, eso no cambia. Por eso se repite muchas veces en nuestra vida nuestra manera de reaccionar. Y dice, joder, otra vez he caído en la misma trampa, otra vez he reaccionado de la misma manera, otra vez me he buscado un novio que me engaña, otra vez he acabado mal con mis amigos, otra vez me han despedido del trabajo, otra vez... porque es nuestra manera de posicionarnos, esa es nuestra sexualidad. Entonces, el complejo de Edipo tiene que ver con ese acceso al mundo del lenguaje, al mundo de los otros, a nuestra sexualidad adulta, a las leyes que regulan la convivencia humana y al acceso a la aparición del tercero que viene a poner límites a nuestra sexualidad infantil. Con todo eso tiene que ver el complejo de Edipo. Y claro, cuando si eso no se elabora correctamente, digamos, o saludablemente, nuestra posición no es suficientemente saludable, pueden aparecer síntomas del tipo como que estamos hablando hoy, ¿no? Un alcoholismo, una regresión a la etapa oral, cuando nos toca dar ese paso decisivo en nuestra vida, por ejemplo, frente a la paternidad, o frente a la feminidad, o frente a los cambios, y no somos capaces y volvemos a una posición infantil. A eso se refiere la regresión, cuando quizás si uno no puede, no se siente con capacidad para dar ese paso, lo que debería hacer, o nuestra recomendación, es consultar a un psicoanalista, a hablar con un psicoanalista, psicoanalizarse. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis permite hacer esa elaboración, ese tránsito, ese paso que nos queda, porque es un trabajo. Nada es sin trabajo. También nuestro crecimiento personal, esa vuelta de tuerca que nos falta para adquirir otra posición, esa nueva articulación en nuestro aparato psíquico, requiere de un trabajo. Existe un trabajo posible para nosotros, para crecer, para transformarnos, para asumir esa posición que tanto deseamos en el mundo, frente a nuestros hijos, frente a nuestros padres, frente a nuestros familiares, frente a nuestros compañeros de trabajo, frente al trabajo, a los retos, a la salud. Existe la posibilidad de hacer ese trabajo, y eso se llama psicoanalizarse. Además es muy efectivo, siempre es efectivo, puede llevar más o menos tiempo, porque nos vamos a ir encontrando con nuestras propias resistencias a crecer, a transformarnos. A ver, si llevamos toda la vida viviendo así, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, y entonces ahora sí, tenemos nuestro deseo de cambiar y de adquirir esa posición, pero también está todo lo que nos llevó en las anteriores ocasiones a regresar o a responder de manera infantil. Eso sigue estando en el aparato. Entonces tenemos que ir trabajando para construir una estructura psíquica que nos sostenga en la nueva posición, y hasta que no esté construida esa, no vamos a ir abandonando nuestras muletas, digamos, nuestros apoyos infantiles, puede ser, para gozar de alguna manera, ¿no? Siempre está el goce presente en lo psíquico. No hay sujeto psíquico sin goce. No hay sujeto del lenguaje sin goce. Dense cuenta que el aparato del lenguaje es el aparato del goce. Los seres humanos gozamos porque hablamos. Entonces, siempre es a través del lenguaje. Siempre son las frases que decimos. Hablan de nosotros las frases que decimos, ¿no? Entonces, hace falta hacer un trabajo. El trabajo, por eso el psicoanálisis es tan importante hablar libremente, es tan importante la palabra, porque la transformación psíquica, la transformación de nuestra mente, se produce psicoanalizándose, hablando libremente. Cuidado, que no es hablar como se habla con un amigo, como se habla con un familiar. ¿Por qué? Porque te escucha un psicoanalista. Y el psicoanalista tiene una formación muy específica, muy especializada, para que ese hablar te vaya
se vaya produciendo en ese hablar, en ese proceso, se vaya produciendo la transformación. Bueno, así que todos los sucesos a los que nos enfrentamos en la vida, más o menos difíciles para nosotros, lo van a ser más o menos difíciles en función de si, de alguna manera, reviven esos sentimientos edípicos, reviven esa respuesta nuestra en el complejo de Edipo. Y además es que se nota porque es una violencia en nosotros, cosas que nos producen violencia y que a veces el sujeto no tiene otra manera de responder o solucionar que no sea con un síntoma. En el caso del alcohólico o del alcoholismo es beber, soluciona de esa manera. Bebiendo no soluciona nada en realidad, pero en su psiquismo sí, calma esa violencia que le genera esa situación difícil, esa situación que no puede resolver porque quiere resolver. Porque en realidad hay situaciones que no se pueden resolver, solamente hay que elaborarlas, solamente hay que hablar de ellas, ir elaborándolas. ¿Para qué? Para uno ir transformándose frente a esas situaciones que son irresolubles, que tienen que ver con nuestra manera de gozar, que tienen que ver con nuestro encuentro con lo imposible, que tienen que ver con nuestra propia mortalidad, ¿no? Aceptarnos como mortales, como sujetos gozantes. Bueno, o sea, tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Bueno, y así que cuando hablamos de la regresión oral en el caso del alcohólico, estamos hablando de esa regresión a la etapa oral frente a esas dificultades, pero que depende del alcohólico. No todo el mundo va a regresar, no va a regresar a esa etapa, ni va a resolver de la misma manera, ¿no? Y entonces vuelve a esa etapa de satisfacción, de goce infantil, donde el goce se produce a través de la boca, la satisfacción, se calma, algo se satisface ahí, por lo menos, ¿no? Esta etapa oral, la relación con el mundo se basa en una necesidad de recibir, ¿no? Como el niño pequeño. Digamos que la posición adulta es dar a los otros, la posición infantil es recibir, incorporar al otro para satisfacer nuestras carencias. Así, el consumo de alcohol sería algo así como, puede entenderse como una forma de intentar llenar un vacío, una necesidad no resuelta de esa etapa en la que el sujeto busca el placer inmediato y la tranquilidad en el acto de tomar, de beber. Entonces, esta regresión a la etapa oral no surge simplemente porque algo actual en el presente cause angustia y dolor, sino porque el sujeto, ante las tensiones de la vida, responde desde una posición que ha quedado marcada en el aparato psíquico. Es como que el aparato psíquico tuviera memoria, ¿no? Un resorte que frente a la tensión le lanza para atrás, ¿no? Una cosa... Y vuelve ¿a dónde? A ese punto donde quedó marcado, donde la pulsión quedó más fijada, donde hay una marca, una huella mayor de la satisfacción pulsional. Entonces vuelve ahí. La cantidad de libido o energía psíquica que ha quedado depositada en cada una de las etapas del desarrollo, la oral, la anal, la fálica, afecta la manera en que el individuo enfrenta situaciones de estrés o conflicto. Si gran parte de esa energía, de la sexualidad, de la energía sexual, permanece en la fase oral, es probable que ante una dificultad la respuesta inconsciente sea volver a esa búsqueda de satisfacción primaria, de calmar la tensión a través de la boca, como sucede en el consumo del alcohol. Entonces, claro, todo esto, comprenderlo, porque si no uno piensa que son las cosas exteriores las que nos producen las cosas, y no es así. Es verdad que está en la realidad, es verdad que está la amenaza de castración, es verdad que está el conflicto psíquico, es verdad que están las tensiones y las dificultades de la vida, pero eso son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Entonces, si comprendemos cómo funciona nuestro aparato psíquico, eso nos permite entender que cuidar nuestra salud mental no es solamente evitar sucesos difíciles. Hay personas que para no sentir esa tensión
no se enamoran, no, porque eso le va a producir celos, porque va a producir cosas, ¿no? O no van a trabajar, o no buscan trabajo, porque lo consideran situaciones difíciles, ¿no? Bueno, pero no depende tanto, no hay que dejar de hacer, no hay que evitar hacer, sino que hay que posicionarnos de manera diferente frente a ellos, ¿no? Entonces, también este vídeo de hoy es una invitación a conocer cómo funciona nuestra mente, porque todo en nuestra mente se remite, todas las cosas que nos pasan, todas las dificultades, se remiten a esos sucesos de nuestra historia psíquica que no han sido trabajados. Hay que trabajarlos, hay que elaborar. Hay una energía psíquica, sexual, que está todavía, digamos, sin domeñar, sin domesticar, infantil, primitiva, y hay que trabajarla para que se vaya ligando a las fuentes pulsionales, para aprender a gozar de otra manera y con otros objetos, de una manera más saludable. En resumen, y para terminar este vídeo de hoy, para el psicoanálisis, el suceso en sí mismo no es tan importante como la respuesta del sujeto, que siempre va a tener sus raíces y siempre va a estar sobredeterminada por nuestra posición edípica, por cómo hemos salido de ese complejo de Edipo, que no es una cosa que pasa solamente en la infancia, sino que se repite muchas veces en nuestra vida, es nuestra sexualidad esa, es la manera en cómo gozamos, cómo hemos atravesado cada uno por esas etapas del desarrollo libidinal. Entonces, si conseguimos conocer más sobre nosotros mismos y sobre nuestros deseos inconscientes, podemos empezar a cuidarnos desde un lugar de la comprensión, del autoconocimiento, y producir quizás formas más saludables de enfrentar nuestras necesidades emocionales. Muchísimas gracias a todos. Hola Julieta Muñoz, hola Patricio Ceballos, hola Emma Eric, y a César Orellana, Elizabeth Cuya Morales, Manuel, Carlos, Manuel Esquivel, Manuel Borja, Dina Eden Jaimes, Alfredo Molina, Antonet, a todos, queridos amigos, a todos los que vais a ver este vídeo. Es importante que nos conozcamos, que comprendamos cómo funciona nuestra mente, que nos psicoanalicemos para para poder gozar de una mayor salud mental, que también nos permita posicionarnos de manera diferente frente a las dificultades de la vida. No podemos acabar con las dificultades de la vida, no debemos evitar las dificultades de la vida, porque están en todos los lugares y además hay que enfrentarlas para crecer, para convertirnos en esos hombres y mujeres que deseamos ser. Pero lo que sí podemos trabajar y lo que sí podemos transformar es nuestra posición frente a esas dificultades, para gozar de salud mental que nos haga responder de una manera saludable y sana y seguir creciendo y sobre todo viviendo y disfrutando de nuestra vida. Muchas gracias a todos. Si queréis que os ayude a psicoanalizaros, estoy a vuestra disposición en la consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero de Virginia Valdominos, estéis donde estéis, a través de videollamada o también presencialmente en Madrid, Alcalá de Henares y Camarma de Esteruelas. Si queréis encontrar los datos de contacto, podéis encontrarnos en www.virginiavaldominos.com. Os atenderé personalmente. Muchas gracias a todos. Excelente clase, dice Carlos. Continúa siendo un enorme libro abierto de psicoanálisis. Gracias a todos, amigos. Continuamos la próxima.